No fue cuando se fue. No fue cuando te dejó de hablar. Ni siquiera fue cuando fingió que no le importabas. Fue mucho antes. Fue la primera vez que miraste a esa persona. Y sentiste que tú dabas más. Que tú estabas presente. Y el otro, ausente. Como si tus palabras fueran susurros en medio de su tormenta. Como si tus gestos de amor fueran invisibles. Como si tu entrega no valiera. Y ahí empezaste a achicarte. A conformarte. A convencerte de que algo es mejor que nada. A justificar desplantes. A bajar la voz de tu intuición. Hasta que un día no diste más. Y no fue un colapso. Fue un despertar. Silencioso, pero irreversible. Ese día entendiste algo. No fuiste demasiado. Fuiste exactamente lo que alguien incapaz de valorar no pudo sostener. Y ahí comenzó la revolución. Porque cuando alguien no te valora, no necesitas rogar. No necesitas gritar. Ni esperar su cambio. Necesitas elegirte. Con todo. Con fuerza. Con intención. Y no para vengarte. Para renacer. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Y créeme. Las personas que te daban por sentada empiezan a darse cuenta cuando ya es demasiado tarde. Hoy te quiero mostrar las acciones más silenciosas. Pero también más potentes. Esas que no se hacen para provocar. Sino para liberar. Para transformarte desde la raíz. Y para devolverle a esa persona algo que no esperaba. La consecuencia de no haberte valorado. Y si mientras escuchas esto, algo dentro de ti se mueve. Un recuerdo, una herida, una certeza que has querido callar por mucho tiempo. Entonces este mensaje no es casualidad. Es tu señal. Una señal de que estás lista para cerrar esa historia. No con un final, sino con un renacimiento. Y si sientes que necesitas más de esta fuerza. Más recordatorios de lo que vales. Más pasos firmes hacia tu reconstrucción. Suscríbete ahora mismo. Hazlo no solo por el canal. Hazlo por ti. Porque nadie más va a venir a salvarte. Pero tú sí puedes elegir acompañarte. Y si estás dispuesta, comenta la palabra, renacer. Para que el algoritmo y el universo sepan que volviste. Y que esta vez, no vas a dejarte a medias. Acciones que son silencio. Y aún así gritan. 1. Desaparecer sin explicaciones. No hay nada que desestabilice más a alguien que cree tener poder sobre ti, que tu silencio. Pero no cualquier silencio. Uno elegante. Uno firme. Uno que no se disfraza de castigo, sino que emana paz. Uno que no exige explicaciones, porque ya entendió lo suficiente. Cuando decides desaparecer, no lo haces para manipular. Lo haces porque ya no te quedan razones para quedarte. Porque todo lo que necesitabas expresar, ya lo hiciste. Y porque seguir hablando, sería una forma de seguir esperando. Muchas personas están acostumbradas a finales con drama, gritos, lágrimas y reclamos. Porque esos finales alimentan su ego. Les dicen, te dolí, te afecté, te importé. Pero cuando tú no lloras frente a ellos. Cuando no los buscas. Cuando simplemente te vas. Sin palabras. Sin reclamos. Y sin escena. Esa persona no sabe qué hacer con tu ausencia. Porque su ego no está entrenado para ser ignorado. Está entrenado para que le rueguen. Y cuando tú no ruegas, se empieza a preguntar cosas que nunca antes se cuestionó. ¿Por qué no me buscó? ¿Será que ya no significó nada? ¿Fue más fuerte de lo que pensé? Y en cada pregunta, hay una semilla de arrepentimiento. Una tormenta silenciosa que tú no provocaste. Pero que es consecuencia directa de tu amor propio. ¿Por qué? ¿Sabes qué grita más fuerte que cualquier reclamo? Tu decisión de irte en calma. 2. Verte mejor que nunca. Esto no se trata de venganza estética. No se trata de cambiar por fuera para demostrarle a nadie lo que se perdió. Se trata de que por fin volviste a ti. De que empezaste a priorizarte. A cuidarte. A escucharte. Comienza como algo simple. Una alimentación más consciente. Una rutina que te activa. Un espejo en el que vuelves a reconocerte. Y con el tiempo. Tu cuerpo cambia. Tu piel cambia. Tu energía cambia. Pero lo más impactante no es lo visible. Es lo que se irradia. Una mujer que se volvió a elegir se nota. En su postura. En su mirada. En su risa. Ya no camina esperando ser aprobada. Camina validada por ella misma. Y sí, la persona que no te supo valorar lo ve. Tal vez no te lo dice. Pero lo ve.
Y en silencio, se pregunta. ¿Por qué ahora se ve más feliz sin mí? Y aunque esa no sea tu intención, la incomodidad que eso genera en el otro, es inevitable. Porque al ego no le gusta ver a alguien florecer donde él no pudo regar. Pero tú no floreces por revancha. Floreces porque ya no estás dispuesta a marchitarte. 3. Estar presente, pero inaccesible. A veces no puedes desaparecer por completo. Hay espacios compartidos. Trabajo, universidad, amigos en común. Incluso redes sociales. Y ahí es donde entra esta forma sutil de distancia. Estás. Pero ya no estás disponible. Publicas. Te ríes. Sales. Brillas. Pero ya no hay accesos. Ya no respondes como antes. Ya no comentas. Ya no das pistas de nostalgia. Y eso. Eso perfora. Porque el otro empieza a ver que tu vida no se detuvo. Que su ausencia no te quebró. Que ya no formas parte de sus pensamientos. Al menos no públicamente. Y es ahí cuando empieza a pasar algo poderoso. El papel se invierte. El que era indiferente, comienza a sentirse invisible. El que esperaba tu mensaje, empieza a revisar si publicaste algo. El que no te respondía a tiempo, ahora espera tus reacciones. ¿Y tú? Tú ya no estás para responder a un patrón viejo. Estás para habitar tu nueva versión. No se trata de hacerle sentir nada. Se trata de no seguir adaptándote a quien no supo valorarte. Y cuando el otro se da cuenta de que tu energía se retiró. A veces, reacciona. A veces, se desespera. Pero ya no importa. Porque tú ya entendiste que estar presente no significa estar disponible. Y que tu energía, no es para cualquiera. La transformación silenciosa que más duele. 4. No responder de inmediato. Antes, bastaba con un mensaje suyo para que tu atención cambiara de rumbo. Soltabas lo que hacías. Te ilusionabas. Te predisponías a conversar. Y esa inmediatez era leída como disponibilidad. Pero ahora no. Ahora el mensaje llega, y no sacude. Ahora ves su nombre en la pantalla. Y respiras. Y eliges. No respondes por reflejo. Respondes si quieres. Y cuando quieres. Porque ese acceso ilimitado que antes tenía. Ya no existe. Ya no es automático. Ya no tiene el mismo peso. Y si alguna vez fueron casi algo, esa historia que nunca se terminó de escribir. Esta acción tiene aún más poder. Porque ese tipo de persona, que nunca se comprometió del todo, tampoco espera perder su lugar. Pero lo pierde. Por sus propios actos. Y tú no necesitas castigar. Solo reubicar prioridades. Y demostrar, sin decirlo, que ese lugar ya no es suyo. Esa demora en responder no es desprecio. Es equilibrio. Es claridad. Es una forma de recordarte que tu atención es valiosa. Y que ahora se entrega con conciencia. 5. Seguir tu vida como si nada. Esto no significa frialdad. Significa determinación. Y sobre todo, recuperación. Porque después de dar tanto, de rogar amor en forma de migajas, de esperar respuestas, de vivir con ansiedad por si te extrañaba o no, seguir tu vida como si nada es una declaración poderosa de autosuficiencia. Te enfocas en tus proyectos. Te ríes con tus amigas. Avanzas. Publicas lo que te apasiona, no lo que haga pensar. No lanzas indirectas. No posteas frases de dolor disfrazadas de poder. No haces escenas de nostalgia digital. Simplemente vives. Y eso, que para ti es sanación. Para el ego de quien no te valoró. Es castigo. Porque la indiferencia real no es frialdad. Es energía bien direccionada. Y cuando esa persona ve que no hay reclamos, ni rastros de ardor, ni posts vengativos, siente algo muy particular. Irrelevancia. Y la irrelevancia es el peor dolor para un ego inflado. Pero tú no lo haces para hacerlo sentir. Lo haces porque ya no estás dispuesta a dejar de vivir por quien no se quiso quedar. 6. Rodearte de nuevas personas. Cuando te rodeas de personas que te nutren, que te impulsan, que te miran con respeto y te hablan con admiración, empiezas a recordar quién eres. Y no solo eso. Empiezas a convertirte en quien siempre fuiste, pero habías olvidado. Nuevas amistades. Nuevas conversaciones. Nuevos entornos. Y sobre todo, una nueva energía. Ya no te ríes por cortesía. Te ríes desde el alma. Ya no finges estar bien. Estás bien. Ya no buscas aceptación. Tú te eliges. Y sí, esa persona lo nota. Porque aunque ya no esté en tu vida directamente,
Tu luz traspasa fronteras digitales. Y tu evolución. Le recuerda lo que no supo abrazar. Y sin decirlo, tu nueva gente le muestra algo doloroso. Ya no tiene acceso al círculo donde tú floreces. Porque ahora tú no solo estás mejor. Estás acompañada por quienes también suman. Y si alguien se fue, fue porque ese nuevo nivel no era para todos. Y ahora que llegaste hasta aquí, déjame decirte algo que quizás necesitabas escuchar desde hace tiempo. Tú no estás rota. Tú no estás perdida. Tú no fuiste difícil de amar. Tú simplemente entregaste tu corazón a alguien que no sabía cómo sostenerlo. Y aunque dolió. Aunque te quebraste. Aunque por momentos sentiste que no podrías volver a levantarte. Lo hiciste. No porque alguien regresó. No porque te pidieron perdón. No porque te validaron. Sino porque tú decidiste volver a ti. Porque entendiste que la vida no se detiene para nadie. Y que tú ya no podías seguir deteniéndote por alguien que no te supo cuidar. Y esa transformación, la tuya, no necesita testigos. No necesita justificaciones. No necesita venganza. Solo necesita decisión. Compromiso. Y continuidad. Y si este vídeo tocó algo dentro de ti. Si sentiste que cada palabra hablaba de ti, de tu historia y de tu herida. Entonces este canal también es tuyo. Aquí no te vamos a enseñar a fingir. Aquí no te vamos a decir que el poder está en el orgullo. Aquí hablamos de sanar de verdad. De soltar desde el alma. De reconstruirte con tanta fuerza, que ya no haya nada que te haga volver atrás. Así que te invito a que te suscribas ahora mismo. Hazlo como un acto de amor propio. Hazlo como una promesa contigo. Hazlo para que no vuelvas a olvidarte nunca más de ti. Y si estás lista para cerrar ese ciclo. Para renacer con toda tu luz. Comenta aquí abajo la palabra, renacer. Esa será nuestra contraseña. La palabra que nos une. La marca silenciosa de quienes decidimos ya no mirar atrás con dolor. Sino hacia adelante con poder. Te veo en el próximo vídeo. Porque esto, apenas comienza. Y tú no estás sola. Estás volviendo. Estás renaciendo. Y esta vez, no vas a soltarte. Hasta la próxima.